Amados hermanos, muy buenas noches. Hoy estamos empezando el 2021. Estamos a fecha 3 de enero. Y vamos a hacer lo que siempre debemos hacer. A poner todo nuestro año, nuestros tiempos, en las manos del cual permanece para siempre. Te invito a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche ponemos nuestra vida en tus manos, sabiendo que nada escapa de tu santa y perfecta voluntad. Te doy gracias porque somos tus hijos, porque nuestra vida no depende de nosotros, depende de tu voluntad, depende de tus planes, depende de lo que tú decidas para con toda la humanidad, porque nada escapa a tu control. Hoy clamamos por la presencia de tu Santo Espíritu, aquí y ahora. Yo me hago a un lado, precioso Espíritu de Dios, para que seas tú hablando a través de mi boca y seas tú el que fluya, el que llene, el que sature, el que convenza con la palabra, porque yo me dispongo a ti, en espíritu, en alma y en cuerpo, para empezar este año 2021 en ti, para la gloria de tu nombre. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, el mensaje lo he titulado: El consejo de Jehová permanece para siempre. Cuando empezamos una nueva etapa, como ahora que estamos empezando un nuevo año, todos tenemos planes y proyectos, o simplemente tenemos sueños. Nuestras voluntades están rendidas a lo que anhelamos, a lo que quisiéramos y a lo que estamos dispuestos a hacer. Lo penoso de todo esto es que cuando nosotros hacemos nuestras lluvias de ideas, cuando nos creamos metas, cuando las anotamos, el componente más poderoso en medio de todas ellas a menudo queda a un lado. Este componente que dejamos a un lado es Dios. Hoy vamos a hablar de que el consejo del Señor, el consejo de Dios, el consejo de Jehová está siempre ahí. Y es el ingrediente importante, el más necesario en todo lo que hagamos. Porque la palabra de Dios nos enseña que el que define nuestro andar es nuestro Padre. Vamos a leer Proverbios. Proverbios 19, verso 21. Y leo: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amados, Dios es el Todopoderoso. Dios es el Omnipotente. Él está en todo tiempo, en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que se mueve en el mundo, en el universo. El Creador es Él. Esa es nuestra verdad, es la verdad, que nada ni nadie la va a mover. Amados, por lo tanto, lo ideal es rendirle a Él, rendirnos a Él en espíritu, en alma, en cuerpo, en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestros deseos. Todo puesto en sus manos, sometidos a Él. Alabado sea el Señor, porque todo lo que hagamos tiene que encajar en el cumplimiento de sus propósitos, porque Él es el que define. Alabado sea su nombre. Él es el que define. Hagamos una pausa en nuestros días, amados hermanos, y no nos aferremos a nuestras propias prioridades, sino a las de Él. Quedémonos quietos y pidámosle a Él que nos revele su sabiduría, la de Él, que sea revelada a nosotros, amados. Usted tal vez se sorprenda sobre sus pensamientos, sobre su pasado y la visión de Dios para su futuro. No conocemos más que lo que Dios nos permite conocer. Recuerda, las cosas reveladas son para los hombres, pero los misterios son de Dios, lo dice la palabra. Cuando nos mantenemos en conversación con Dios, cuando nos mantenemos en todos nuestros días conectados con Él, nuestros retos ya no nos deben preocupar ni asustar. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de que nuestros planes se logren o que queden a un lado, nuestro enfoque en Él nos da valor,
valor para seguir, valor para continuar, no quedarnos allí a lamentarnos. Nuestra vida está en sus manos, Dios es firme y Él está en control. Esa es nuestra gran ventaja. Él está en control. Él ve a la vuelta de la esquina y trae dones y restauración a las situaciones, incluso a las más oscuras. Con Dios nada se pierde ni se desperdicia. Él es nuestra seguridad. Él es nuestro hogar eterno. Alabado sea el Señor. El poder de nuestro Señor controla la marcha de la historia humana. En sus designios secretos sobre la humanidad, escúchalo bien, Él observa los actos de los hombres para juzgarlos conforme a las exigencias de su justicia y de su bondad. Leamos el Salmo 33, verso 10. Te invito a leer. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amados, nosotros los seres humanos podemos planificar, podemos maquinar, podemos agitarnos, pero por encima de la planificación humana están los planes divinos. Por eso, muchas veces frustra el consejo, los planes de las gentes, de las naciones, de las maquinaciones de los pueblos. Él es el soberano, la perspectiva del salmista cuando escribió el Salmo 33, el que acabamos de compartir. Se extiende a la lucha sorda entre el bien y el mal, en toda la historia. Toda la trama bíblica de este salmo gira en torno a un drama que es la pugna, la lucha entre los que representan los intereses de Dios y tratan de plasmar sus designios en la historia, y los que se oponen a los intereses de Dios, y los que se oponen a que los intereses de Dios se cumplan. Esta pugna entre el bien y el mal no termina, siempre fue, es y será, hasta que Cristo venga, hasta que empiece el milenio. En esa realización de los designios divinos en la historia, ocupa un lugar predilecto el pueblo de Dios, Israel, y hoy la iglesia. Tanto Israel como nosotros, la iglesia, somos el vehículo de transmisión de la esperanza de salvación a través de los tiempos hasta que lleguen los tiempos mesiánicos. Nosotros somos el vehículo de transmisión de la esperanza de salvación a través de los tiempos. La iglesia. El salmista se sitúa en esta perspectiva de elección de su pueblo y presenta a las gentes maquinando contra los intereses del Señor. Lo vemos todo el tiempo, amados hermanos, frente a los designios perversos de la humanidad, porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Frente a estos designios perversos están los consejos, está la voluntad de Dios. El título es: el consejo de Jehová permanece para siempre. Porque sus consejos permanecen para siempre. Es decir, sus designios misteriosos sobre la historia humana, que se plasman de generación en generación. Voy a releer el verso 11, que dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Estoy diciendo que sus designios son firmes como la obra de la creación, tal cual Él es, tal cual Él quiere, tal cual Él hace. Nadie lo va a manipular o a seducir para que haga otra cosa que no sea su voluntad. Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Amados, todo buen don procede de Dios, y toda dádiva es perfecta en Él. Toda gracia es suya y viene de arriba. Todos los dones descienden del Padre, del Creador, del Autor de todas las cosas. En este mismo sentido, el apóstol Pablo llama a Dios Padre de misericordias. Llama a Dios Padre de gloria, alabado sea el Señor. Dios, el Creador, en el cual no existe sombra alguna, porque Él es luz y la fuente de toda luz moral. Santiago añade: en Dios no se da mudanza ni sombra de alteración. Su luz es siempre la misma. Es decir, en Dios no hay ninguna imperfección. Él es inmutable, Él no cambia. Y esta inmutabilidad es expresada en el Antiguo Testamento, comparándola, contraponiéndola contra las mutaciones de los astros. Se creía mucho en ello. Había fe en el mover de los astros. De acuerdo se movían ellos, de acuerdo creía la gente. Nosotros creemos y seguimos y proclamamos solamente la voluntad de nuestro Señor, escrita en su palabra, escrita en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios vive en medio de nosotros. Por lo tanto, estamos en la capacidad de movernos de acuerdo a su voluntad, porque su esencia está en nosotros, sus hijos. Alabado sea el Señor. De Dios solo proceden las cosas buenas. Por eso, atribuirle a Dios el mal es una verdadera blasfemia. Mucho cuidado, amados. Dios es verdaderamente nuestro Padre. Por su propia voluntad nos engendró. Por su voluntad, es decir, nos dio la vida de una manera puramente gratuita y sin ningún mérito de parte nuestra. No solo nos infundió la vida natural, sino que nos añadió la vida sobrenatural en nuestra regeneración. Alabado sea el Señor. Nos comunicó de su gracia santificante y nos constituyó verdaderos hijos suyos. Leámoslo en el libro de Malaquías, capítulo 3, Antiguo Testamento, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Primeramente aquí vemos el carácter inmutable de Dios. Él no cambia. Su amor es para con sus hijos, para con todos nosotros, para con Israel, para con la iglesia hoy, para todos los redimidos. Él es inmutable de acuerdo a su carácter. El carácter de Dios es inmutable con respecto a su pueblo, en cuanto a mantener las promesas para con ellos y a castigar a los culpables. Escúchalo bien, que vengan contra ellos, contra sus hijos. Dios es el mismo. Él es el que controla en su justicia. Él nos dice hoy: yo no he mudado, yo no he cambiado. Él no abandona sus promesas. Lo que Él habla, Él lo cumple. A pesar de las muchas fallas nuestras, conscientes muchas veces, a veces resolvemos injustamente. Somos humanos. Realizamos a plena conciencia aún injusticia en nuestras vidas, en nuestro diario andar. Pero Dios invita a su pueblo a que cambien de conducta. Dios te invita a ti y a mí todo el tiempo a no defraudarlo más. Vamos a la palabra. Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, y leo: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados, Dios invita a su pueblo a que cambien de conducta y no lo defrauden. Tomamos esto bien en cuenta. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre.
Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Padre. Somos herederos de las promesas de la palabra. A nosotros Dios, por su voluntad, nos dio el poder de ser llamados sus hijos. Hemos sido engendrados no por voluntad de hombre, sino por la voluntad del perfecto, de la voluntad de Dios. Esto solo se puede lograr si somos nacidos de nuevo. Este nuevo nacimiento es solamente por medio de la palabra de Dios y por su Santo Espíritu. A todos los que lo recibieron, a todos los individuos, a ese pueblo rebelde y contradictorio, a este pueblo Dios le dio la potestad, la autoridad, la capacidad de ser hechos sencillamente hijos. Alabada sea su misericordia. A este pueblo rebelde del cual somos parte, nos dio el Señor la oportunidad de ser hijos en nombre y en naturaleza. A los que creen en su nombre, nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio capacidad de ser hechos hijos. Estos términos llevan en sí la idea de confianza, la idea de confianza correcta solamente para con Dios. Creer en su nombre denota sentido de fe suprema. Creemos en el nombre de Jesús, creemos en el poder de la cruz, creemos en el poder de su sangre, porque hay fe en medio de nosotros. A los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Mayor privilegio no existe, amados. Él nos dio una filiación, no de mero título y privilegio, sino de naturaleza. Es decir, nos dio la capacidad, porque tenemos la naturaleza de Dios ahora en nosotros. Él nos ha dado la capacidad de percibir lo que Él percibe. Ahora Él mismo nos ha capacitado como sus hijos, hijos de Dios, no de descendencia humana superior, no de generación humana alguna, no de hombre de manera alguna. No, nuestra filiación con Él es el más de Dios en nosotros. Me encanta. El más de Dios en nosotros. Alabado sea el Señor. Se nos ha dado la dádiva regia, cuyo donador tiene que ser absolutamente divino. ¿Cómo no adorarlo, amados hermanos? ¿Cómo no adorarlo si Él mismo nos ha introducido en la familia real y hemos despertado a la vida de los hijos de Dios, agradecidos por siempre? Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amados, por la palabra de Dios, el hombre recibe la incorruptible simiente del Espíritu Santo, y así viene a ser renacido, que es lo mismo que decir nacido de agua y del Espíritu. La porción es muy conocida, Juan 3, léelo en tu casa, verso del 3 al 5. Ahí está claramente dicho: hemos nacido de agua y del Espíritu, somos renacidos en Él. La palabra es el instrumento, la cual es oída y creída. Es la que establece la relación con el individuo. Nacemos de nuevo del Espíritu por la palabra de Dios, la cual es el vehículo del misterioso poder que germina, que vive y permanece para siempre. Alabado sea su nombre.
Y esto porque el Espíritu de Dios está en ella. La palabra lleva en sí el germen de la vida. Por lo tanto, los renacidos nosotros viven y permanecen para siempre. En contraste de los que siembran para la carne, nosotros vivimos en el poder del Espíritu de Dios. Amado, el Evangelio lleva fruto incorruptible. El Evangelio no lleva obras muertas, porque en sí es incorruptible, porque aun cuando la voz y el habla se desvanecen, en el corazón queda la verdad, arraigada, viva, y es viviente como Dios mismo está vivo en nosotros. El privilegio de la iglesia, nosotros, Dios vivo en nosotros, a través de nosotros. Amado, el Evangelio nunca deja de ser, nunca dejará de ser, aunque nuestro ministerio cese, termine. La permanente gloria de la resurrección de Cristo se relaciona con nuestra resurrección por el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. La regeneración que empezó con la renovación de nuestra alma en la resurrección nos resucitó a una nueva vida a nosotros. En la resurrección de Cristo hemos resucitado también nosotros a una nueva vida. Ahora somos el cuerpo de Cristo, donde todos hemos recibido una nueva realidad, una nueva naturaleza. No somos los mismos. En nosotros todo es renovado, todo ha sido transformado para la gloria de su nombre, por el poder de la palabra, por el poder de la resurrección, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Tomemos estas verdades muy en cuenta, ya que de acuerdo a que somos hijos de Dios omnipotente, porque de acuerdo a que somos hijos del Dios todopoderoso, Él está en todo tiempo al control de todo lo que hacemos, aunque no lo veamos. Él está aquí, Él está allí donde tú estás. Ten la plena certeza de ello. Por lo tanto, lo ideal es rendirse ante Él y someterse en todo. Todos nuestros planes tienen que ser sometidos a Él, para que estos sean en el cumplimiento de sus propósitos. Nada más. Él es el que define. Él es el componente más poderoso de nuestra vida. No lo dejemos a un lado. En todo lo que pensemos, sintamos, anhelemos, proyectemos, Dios debe, por definición, por decisión nuestra, estar incluido en nuestros proyectos. Si tienes proyectos para el 2021 y ya los hiciste y te olvidaste de poner al Señor en ello, te invito a que lo hagas hoy. Ríndete al Señor. Todo lo que quieras para ti, ponlo en sus manos, en sus poderosas manos, en su eterno poder. Todo es posible. Para terminar, volvamos a la porción con la que empezamos. Proverbios 19, verso 21, y lee. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Primer domingo 2021, celebrando la cena del Señor, recordando el sacrificio de la cruz, poniendo nuestra vida en sus manos. Te invito a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, reconociendo que nada sucede fuera de tu santa y perfecta voluntad. Hoy pongo los planes nuestros de la plataforma hacia la cual tú estás usando para que lleguemos a los hogares de tus hijos, para que todos los que aquí presentes, Señor, nos rindamos a ti. Perdónanos si hasta aquí te habíamos dejado de lado cuando anhelamos algo y confiamos en nuestro profesionalismo, en nuestra capacidad, etc. Cuando lo único que tenemos eterno eres tú.
tu consejo, Señor. No se aparte de nosotros tu consejo, tu palabra, para que en todo lo que hagamos vaya de acuerdo al cumplimiento de tus propósitos en nuestras vidas y la de los nuestros. Bendigo este tiempo, amados hermanos. ¿Alguna novedad que quieras compartir? Llámanos, escríbenos, comunícate con nosotros. Visítanos en el YouTube, en las páginas de Facebook. Estamos para servirte. Soy la pastora Magda Caicho, en Acoré Manantial del Teclama, Barrios Altos, Cercado de Lima, Perú.